Hola, hoy en este vídeo, vamos a ver los procesos por los que pasa la uva, para convertirse en ese elixir llamado pisco. Para ello, hicimos una salida pedagógica, en la cual fuimos a la pisquera de Capel ubicada en Vicuña, en la cual nos explicaron los distintos procesos por los que pasa la uva para ser convertida en pisco. Al llegar, lo primero que vimos, fue un amplio lugar, que era la entrada de la pisquera, con cosas de la pisquera como productos, alambiques y un museo. Posteriormente, pasamos a la zona donde se cultivan las uvas, en la cual también nos explicaron cómo inició Capel. En 1939 todo empezó, con solamente 25 socios, que pasaron por la caída de bolsa, creando Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, de ahí el nombre Capel. Después de la historia, pasamos a la primera fase, en los viñedos, el cual nos explicaron los distintos tipos de uvas y el tiempo en el que se dan. Además que el sabor de la uva dependía de la ubicación geográfica, pero en la zona de la pisquera, que sería Vicuña, favorece mucho el sabor, por el clima seco y la amplitud. Las uvas después de recogerse, pasan a la vinificación, la cual las uvas pasan por un proceso de selección, donde se escogen las mejores y se saca todo lo que no pertenezca a la uva, para así finalmente pasar a la prensa neumática o hidráulica, con cierta presión para no romper la semilla. Aquí también nos explicaron que la pisquera recibe alrededor de 100 millones de kilos de uva. En esta fase, se suele evitar el excesivo tiempo, oxígeno y temperatura, para que no afecte al sabor y aroma. Posterior a la vinificación, pasamos a la zona donde se hace el proceso de la fermentación, en la cual se nos dijo que, tras el anterior proceso se ajusta el pH para la actividad de la levadura. Se utilizan distintos tipos de levadura, como natural o seleccionada. En pisqueras se suelen usar cepas para asegurar consistencia. El proceso ocurre a una temperatura de 16 o 20 grados, en cubas de acero inoxidable. La fermentación dura alrededor de 1 a 2 semanas. Acaba cuando los azúcares se agotan y el vino se enfría para pasar a la siguiente fase. Luego llegamos a una zona subterránea, que cumplía como función almacenar el producto, previo a ser embotellado. Esta zona está bajo suelo debido a la temperatura, ya que necesita una temperatura baja para no afectar al sabor y aroma. Se almacenan en barriles de roble, que estos son muy antiguos, debido a que este material está protegido actualmente. Esta madera puede dar efectos al pisco, como por ejemplo suavizarlo. Aquí vimos una de las zonas más importantes para el proceso, que sería el embotellado, que este pasa por distintos procesos, para cumplir con la calidad, sabor y ley. Pasa por filtración, ajuste de grado alcohólico, reposo, llenado de botellas, sellado, control de calidad y distribución, para así, salir al mundo. La siguiente fase, sería la destilación, en la cual se crea el pisco, ya que el vino fermentado se introduce en los alambiques, que en esta pisquera habían mayormente alambiques industriales, el cual nos dijeron el proceso con una maqueta de estos alambiques. Para destilar el vino, se le aplica calor, no directamente. De esta forma la diferencia de punto de ebullición actúa, ya que el alcohol se evapora antes que el agua. A una temperatura de 78 grados, el vapor se condensa en un serpentín refrigerado, transformándose nuevamente en líquido. Se separan 3 fracciones, cabeza, corazón y colas. En algunos casos se suele hacer una doble destilación, para una mayor pureza y suavidad, pero solamente 2 ya que después pierde características importantes de la fruta. Se nos dijo también que durante la pandemia, parte del alcohol sobrante se usaba como desinfectante. Después pasamos a una zona llena de alambiques, para que se pudieran trabajar más destilaciones al mismo tiempo.
Después de conocer todas las fases de la creación del pisco, pasamos el mini museo de la pisquera, en la cual nos recibía un cuadro que representaba el origen del pisco, el cual nos lo explicaron, iniciando con la llegada de los españoles, los cuales tenían su propio método de hacer vino, que al llegar empezaron a plantar frutas, las cuales algunas se siguen ocupando. Luego los indígenas se transformaron en obreros, teniendo una forma natural de hacer el vino, que después empezarían a comercializar. Pero no llegaban en buen estado, por eso se diseñó el alambique. Debido al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, solo se puede fabricar vino en las zonas del norte, y por ley de 35 a 45 grados, nos dieron a entender que la palabra pisco significa ebrio o borracho, debido al quechua. Después de esto nos invitaron a ver más de lo que tenía el museo. Lo más impresionante es que después de ver tanto almacenamiento de los barriles, darnos cuenta que habían muchos más. En el museo habían muchas cosas históricas, como botellas antiguas, un mapa de la historia del pisco con su origen, escrituras de hace décadas, vestimenta, herramientas y entre otras cosas. Esta salida, aparte de ser bastante buena, nos enseñó y nos familiarizó con la forma de hacer pisco, que es una manera de representarnos, aparte de recordar varias cosas vistas en clase. Muchas gracias por ver.